Hola amigos, JavaScript es el lenguaje de programación más demandado en el mercado y uno de los más queridos por la comunidad de desarrolladores en todo el mundo. Se trata de un lenguaje muy flexible y fácil de aprender, entre otras cosas, gracias a su tipado dinámico, que se encarga de asignar por nosotros un tipo u otro a las variables dependiendo del valor que tengan en cada momento de la ejecución. El precio de utilizar un lenguaje de programación sin tipado es que todos los errores de incompatibilidad que descubriríamos cuando escribimos el código se permiten y dan paso a errores de ejecución que solo descubriremos una vez se hayan producido. Así que la mayoría del tiempo que ahorres con el tipado dinámico lo utilizarás en encontrar los bugs y solucionarlos. ¿Y de qué manera podríamos aprovechar las ventajas de JavaScript y evitar su propensión a errores? Pues utilizando TypeScript, una capa de tipado para JavaScript desarrollada por Microsoft que se encarga de capturar los errores mientras escribimos el código en lugar de tener que esperar a que alguien encuentre el fallo, lo reporte y nosotros lo solucionemos. Soy Carlos Sala, desarrollador de software, y en este vídeo no voy a explicar TypeScript desde cero, porque para eso ya está la documentación oficial de Microsoft que os dejo en la descripción del vídeo. Pero lo que sí voy a darte son 7 consejos para utilizarlo correctamente y aprovechar todas sus ventajas. ¡Comenzamos! ¿Alguna vez has utilizado Slint en un proyecto de JavaScript? Slint es una herramienta que podemos instalar a través del gestor de dependencias npm o yarn y que analizará el código de todos los archivos para encontrar potenciales problemas durante la ejecución y para ayudar a mantener un estilo de código consistente en todo el proyecto. Para mí es una herramienta fundamental para optimizar la legibilidad y la mantenibilidad del código. El plugin TypeScript Slint extiende las funcionalidades de Slint para analizar la sintaxis de TypeScript y obligarnos a seguir las buenas prácticas del lenguaje cuando escribimos el código y formatearlo adecuadamente. Las reglas TypeScript Slint son totalmente configurables, por lo que podremos arrancar con la configuración recomendada e ir modificándola para adaptarla a nuestro proyecto y preferencias personales. Por poner algunos ejemplos de reglas disponibles encontramos: no permitir la declaración de interfaces vacías, no permitir el uso del tipo any de forma explícita, o no especificar explícitamente el tipo de datos simple que puede ser inferido de una variable con asignación. Para poner el broche al uso de TypeScript Slint, lo que yo hago siempre es instalar la extensión de Slint en el editor de código que estoy utilizando para forzarme a seguir las reglas que he configurado. Y así recibo en tiempo real el análisis de Slint sin tener que ejecutar ningún comando en consola. Para asegurarnos de que TypeScript está capturando adecuadamente todos los errores de tipado durante el desarrollo, debemos configurarlo adecuadamente en nuestro proyecto. En el archivo tsconfig.json, dentro del apartado Compiler Options, deberemos marcar como true la opción strict para activar el tipado estricto. Este flag activa de forma global una serie de opciones relacionadas con la comprobación de tipos. Algunas de ellas son no implicit any, que nos fuerza a añadir tipos a todas las declaraciones de variables de forma explícita; strict null checks, con la que debemos comprobar si una variable es distinta de null o undefined antes de utilizarla, como en este ejemplo en el que tras usar el método find de un array debemos comprobar si efectivamente se ha encontrado algún resultado, o de lo contrario obtendremos el error object is possibly undefined; strict function types, que comprobará estrictamente que los tipos de los parámetros de una función son los correctos. Al principio del vídeo lo he dicho, pero si estamos utilizando TypeScript, recordemos que es para evitar los errores de ejecución en nuestra aplicación, no para presumir de que lo estamos utilizando. Entonces de nada sirve elegir una configuración más flexible de TypeScript si luego todos los errores que hemos introducido van a ir apareciendo. Utiliza los generics de TypeScript, al igual que los generics de Java o los templates de C++. En TypeScript podemos utilizar código que no está sujeto a ningún tipo determinado, sino a un tipo que le podemos pasar como parámetro. Esto nos permite crear código reutilizable y aplicarlo a diferentes tipos de datos. Podemos utilizar generics en tipos, clases o funciones que, a excepción de uno o más tipos, tienen el mismo funcionamiento. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo para entenderlo mejor. Imagina que queremos implementar la estructura de datos de una pila. Para empezar, escribimos una interfaz stack, que es pila en inglés, que define los métodos que queremos exponer públicamente de esta estructura de datos, que serían el método push, que nos permite añadir un elemento sobre el último elemento que ha sido añadido; el método pop, que se encarga de expulsar el último elemento que ha sido añadido a la pila, el que se encuentra arriba del todo; un método pick, que devuelve el último elemento añadido, de nuevo el de más arriba; y un método size, que devuelve un valor numérico con el número de elementos que tiene la pila. Como veis, esta interfaz recibe un tipo como parámetro llamado item type, que nos va a permitir reutilizarla independientemente del tipo de datos que queramos apilar. Y la forma de utilizar esta interfaz genérica sería especificando el tipo de elemento que vamos a utilizar.
Aunque es importante que el 100% de nuestro código tenga un tipo asignado para tener garantías de que funciona correctamente, no tenemos por qué añadir anotaciones de tipos a todas las variables y funciones de forma explícita. La inferencia de tipos en TypeScript es una característica del lenguaje que se encarga de calcular por nosotros el tipo que corresponde a una variable siempre que tenga la información suficiente para deducirlo. La forma más sencilla de ilustrarlo es a través de un array. En la siguiente asignación a la variable x, TypeScript es capaz de inferir que el tipo que corresponde a esa variable es un array, que acepta elementos tanto del tipo number como del tipo null. En este caso sería redundante añadir además la notación con ese mismo tipo a la variable. Otro escenario común se da con los tipos de retorno de funciones. En la siguiente función, dado que los parámetros son ambos tipos numéricos y el valor que devuelve esta función es la suma de los dos parámetros, se tiene la información suficiente para garantizar que el tipo de retorno que tiene esta función va a ser siempre un número, así que tampoco tendríamos por qué añadir esa notación. Con cada nueva versión de TypeScript, la inferencia de tipos es más potente y cubre escenarios más complejos. Esto nos permite a los desarrolladores escribir menos código sin perder garantías de que vamos a recibir los tipos esperados. En este punto hay gente que prefiere especificar explícitamente todos los tipos, y esto es algo que podemos configurar consistentemente utilizando TypeScript Slint, pero eso ya es una cosa de gustos en la que prefiero no meterme. Aunque hoy en día la mayoría de librerías en JavaScript ya incluyen su tipado dentro del paquete, es nuestra responsabilidad como desarrolladores garantizar que todo el código que estamos utilizando en nuestra aplicación está fuertemente tipado, ya que, repito de nuevo, si hemos elegido añadir TypeScript en nuestro proyecto es para evitar esos errores de ejecución que se producen debido a las variables dinámicas de JavaScript. A la hora de elegir una librería para nuestro proyecto deberemos valorar estos tres puntos: si incluye definición de tipos en su paquete oficial, si en su defecto circula por internet un paquete actualizado que define la API de la librería en un repositorio como el Definitely Type, que se encarga justamente de añadir la capa de tipos a los paquetes de JavaScript que oficialmente no la incluyen. O si, en el peor de los casos, nos va a tocar a nosotros definir los tipos de la librería en un archivo de declaración de TypeScript consultando el código fuente de la librería. Dependiendo del caso, escogeremos una de las tres opciones, pero es importante no hacer bypass de los tipos de una librería porque al final la aplicación que va a fallar es la nuestra. Si tu intención es utilizar TypeScript incorrectamente y dejar la puerta abierta a errores y comportamientos inesperados en tu código, el typecasting es la forma más rápida de conseguirlo. El typecasting es la funcionalidad de TypeScript que nos permite asignar forzosamente un tipo a una variable sin tener certeza del tipo de valor que contiene. Cuando programamos en TypeScript es relativamente sencillo llegar a la situación en la que recibimos un valor any o unknown porque en algún punto de la traza por la que ha viajado ese valor se ha perdido el tipado. Comúnmente esto ocurre cuando olvidamos especificar un tipo a un generic que tiene como valor por defecto any o unknown, o cuando utilizamos una librería que no está fuertemente tipada. Podemos castear variables utilizando la palabra clave as seguida del tipo al que queremos convertir o especificar el tipo entre los operadores menor que y mayor que. Pero la forma correcta de tratar estos casos es encontrar el punto en el que se ha perdido el tipado siguiendo la traza y solucionarlo. Soy programador y entiendo que con las prisas en algunas situaciones te veas incitado a castear variables para que el compilador de TypeScript no dé ningún error. Pero son estos momentos los que distinguen a los programadores chapuceros de los que hacen bien su trabajo. Os dejo por aquí un vídeo que hice recientemente de cómo ser un buen programador, porque me ha recordado bastante al punto de no tomar atajos cuando desarrollamos del que hablo en ese vídeo. Además, como son consejos de uso general, también podemos utilizarlos en el desarrollo de TypeScript. ¿Estás utilizando todas las ventajas de los type aliases? En TypeScript podemos definir de dos maneras diferentes la forma de un objeto, definiendo interfaces que podemos extender utilizando la palabra clave extends de manera muy similar a las clases en JavaScript, y mediante type aliases, utilizando la palabra clave type seguida de un identificador a la que asignaremos el tipo que estemos definiendo. La forma de extender estos type aliases es utilizando operadores para combinarlos formando intersecciones o uniones. Es cierto que en los casos más sencillos es indiferente utilizar un alias o una interfaz para definir tipos, pero en cuanto necesitamos formar tipos complejos haciendo combinaciones con otros tipos definidos, es cuando se hace imprescindible el uso de los type aliases para garantizar principalmente las dos siguientes características de nuestro código. Se mejora la legibilidad del proyecto al dar nombres significativos a tipos complejos para hacer el código más fácil de entender y mantener limpias el resto de definiciones en las que participa este tipo. Y evitamos duplicar la lógica de definiciones de tipos. Se reutiliza la composición de estos tipos derivados de otros exportando los type aliases y utilizándolos donde nos hagan falta. Si estás teniendo dificultades para definir tipos y abusas de las interfaces porque no conocías los type aliases, echa un vistazo a la documentación oficial porque probablemente esta sea la pieza que te faltaba para hacer más agradable el desarrollo en TypeScript y escalar tu proyecto de una forma sostenible. Estas son solo 7 de las muchas buenas prácticas que podemos llevar a cabo para mejorar nuestro código en TypeScript. Así que si crees que me he dejado
algún consejo importante, puedes compartirlo en los comentarios. Añadir tipos a nuestro código JavaScript es una mejora de calidad que se encarga de filtrar una gran parte de los errores de ejecución, pero debemos hacerlo correctamente para no crear falsos positivos, como el caso de los typecastings, que aunque evitan los errores en el compilador de TypeScript, a la hora de la verdad no sabemos el valor que tiene esa variable y pueden producirse comportamientos inesperados. Además, también hemos visto que aunque es fácil instalar TypeScript en tu proyecto, algunas definiciones de tipos se complican hasta el infinito y la práctica, el ensayo y error y leer código de otras personas son los mejores maestros para dominar todas las características de TypeScript y adquirir el mindset necesario para programar tipos. ¿Te ha sido útil este contenido y quieres apoyarme de alguna forma? Suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y sígueme en redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.